ayudas, Carlos, que no tengo el acta de la sesión número? 110 se Queda declara por aprobado. aprobada. Se da por aprobada por no haber sido objeto de observaciones y el acta de la sesión 111 queda a disposición de las señoras diputadas. El secretario dará lectura de la cuenta. Carlos. Gracias, gracias, Presidenta. Se han recibido los siguientes documentos. En primer lugar, un oficio de la Defensoría de la Niñez, perdón, por el cual informa que esa institución, en relación al proyecto de ley que establece medidas para asegurar el pago de pensiones alimenticias en el caso que indica, correspondiente al boletín número 13.456, en segundo trámite constitucional en esta comisión, ha abogado por un abordaje integral del pago de pensiones para asegurar la supervivencia y desarrollo de niños, niñas y adolescentes, y ha enviado varios oficios que acompaña a esta comunicación con el fin de emitir recomendaciones sobre el problema, siempre teniendo en consideración el interés superior del niño. En segundo lugar, una carta de la señora Claudia Villena Rojas en la que solicita que la Comisión medie para extender el permiso parental actual de 5 días, ya que lo considera insuficiente, y plantea que al menos los 2 primeros meses la mujer y el recién nacido debiesen estar acompañados. Se trata del permiso otorgado al padre por el nacimiento del hijo. Y en tercer y último lugar, una comunicación del Comité Mixto de Revolución Democrática, Comunes, Convergencia Social e Independientes, en que informa que la diputada señora Gael Llomans reemplazará en esta sesión a la diputada Camila Rojas. Eso es todo, presidente. ¿Ofrezco la palabra sobre la cuenta? Perdón, presidenta, y perdón que solo para agregar que además me hicieron llegar también, segundos antes de la sesión, lo que les reenvié por el chat de la comisión, que son las indicaciones presentadas por el presidente de la República al proyecto de ley que hoy día tenemos en paz. Que no alcanzamos a agregarlo formalmente a la cuenta, pero así será. Perfecto, muchas gracias, secretario. Ofrezco la palabra sobre la cuenta. Ofrezco la palabra en puntos varios. No, no hay palabras en puntos varios, entonces vamos a dar inicio a la orden del día. Esta sesión tiene por objeto continuar la discusión particular en segundo trámite reglamentario del proyecto de ley que modifica las leyes 21.247 y 21.260 para regular los criterios de los beneficios que se otorgan sobre licencia médica preventiva parental y teletrabajo correspondientes al boletín número 14.171-3. Para estos efectos se encuentra invitada la subsecretaria de la Mujer y la Equidad de Género, señora María José Abud. Buen día, subsecretaria, muchas gracias por acompañarnos. El subsecretario de Previsión Social, el señor Pedro Pizarro. Pedro, muchas gracias por acompañarnos. Y por último, al subsecretario del Ministerio de Secretaría General de la República, el señor Máximo Pavés. Muchas gracias, subsecretario, por acompañarnos también el día de hoy. Vamos a partir dándole la palabra a los subsecretarios para que nos puedan explicar la propuesta que nos traen el día de hoy de indicación, ya que no tuvimos mucho tiempo para revisarla, a ver si nos pueden exponer. Por favor, tienen la palabra los subsecretarios, no sé cuál va a usar uso de la palabra. Ruega, presidente, las Express. Subsecretario Express tiene la palabra. Muchísimas gracias, presidenta. Saludarla a usted por su intermedio al resto de la comisión, a las diputadas, a los asesores que nos acompañan, al subsecretario, a la subsecretaria Abud, que está en Copiapó, por eso no puedo estar acá desde La Moneda, donde estamos con don Pedro Pizarro. Efectivamente, presidenta, nosotros tomamos un compromiso con la comisión en el contexto de la tramitación de este proyecto de ley de poder mejorar y buscar las bases de un acuerdo para poder ayudar y contribuir a mejorar la situación de aquellas mujeres que con ocasión del estado de excepción se encuentran utilizando el beneficio del postnatal y que se pudiese terminar esto habida cuenta de la extensión del estado de excepción. Nosotros acabamos de ingresar una indicación, presidenta, que la terminamos de trabajar. No ha sido fácil por estos días que muchas autoridades ocupadas, pero la terminamos recién con los equipos técnicos, está aprobada por el presidente de la República y queremos proponerle, presidenta, mire, considerar los siguientes bases de acuerdo. Lo primero es que el compromiso del Ejecutivo, y que asumí personalmente con los demás subsecretarios y con la comisión, es contribuir a este proyecto y este boletín, asumiendo que en un inicio sabemos de buena fe que tiene algunos vicios de admisibilidad, por razones que ya todos conocemos, ¿cierto?, que lo hemos discutido,
el gobierno quiere concurrir a tratar de buscar un entendimiento y un acuerdo con el proyecto de ley que está presentado y que está siendo objeto de esta tramitación y que es presentado por las diputadas mocionantes, miembros de la comisión y otras diputadas también. El segundo base de nuestra propuesta, en el fondo de acuerdo político, es tratar de llegar a un acuerdo acá, en la Cámara de Diputados, y hacer el esfuerzo, y le agradecemos a la Comisión de Mujer y Equidad de Género, y en especial a usted, Presidenta, que tuvo la voluntad de poder buscar los mecanismos para nosotros mejorar nuestra alternativa y llegar a un acuerdo acá en la Cámara de Diputados. Yo creo que si llegamos a un acuerdo en la Cámara de Diputados va a ser mucho más fácil que en el Senado esto salga rápido y capaz que no tengamos ni siquiera tercer trámite y podamos tener un beneficio. En tercer lugar, Presidenta, nosotros, el Gobierno, en esta indicación que podemos revisar párrafo por párrafo, después el subsecretario Pizarro dará detalles, damos una señal de universalidad. Nosotros estamos, que fue algo que nos pidió la Comisión, que consideráramos, y en ese sentido el Gobierno ha hecho un esfuerzo importante de, en este proyecto, avanzar con un criterio claro de universalidad, es decir, cubrir el universo de trabajadores, de madres trabajadoras, dependientes, independientes y también aquellas en un formato especial que están en el sector público. Lo que nosotros estamos considerando y proponiéndole a la Comisión es que poder tener un beneficio, que ya vamos a explicar el formato, por lo menos 3 meses, siempre que permanezca el estado de catástrofe por la pandemia, que es una base de la norma vigente y que se está intentando mejorar con esta propuesta. Y lo que buscamos en resumen es tratar de que todas las madres que no puedan volver a trabajar puedan utilizar el mecanismo, en el caso de las trabajadoras dependientes, de la administradora del fondo de cesantía, de la cuenta primero principal, individual y después la solidaria, para cubrir el 70% de las remuneraciones en promedio de las últimas 3 remuneraciones. Y en el caso de los trabajadores del sector público y los independientes también, ¿no? Un bono de cargo fiscal equivalente a el mismo porcentaje de las últimas remuneraciones también, para que por lo menos puedan cubrirse el 70% de las remuneraciones. En ese sentido, Presidente, me gustaría dejar al subsecretario de Previsión Social, Pedro Pizarro, con el detalle. Creemos que esta es una propuesta, desde luego, responsable, que es admisible, que la hemos trabajado con un esfuerzo, que viene financiada y que en el fondo busca hacerse cargo de esta realidad para todas las mujeres que se encuentren en la situación que busca cubrir la ley vigente. Eso es, Presidenta, y nos gustaría mucho poder tener una buena discusión y que se pueda valorar el esfuerzo del Ejecutivo y ojalá poder afinar los detalles acá y dejar a don Pedro con el detalle. Gracias, secretario. Aprovecho de saludarlas a todas. Muy buenas tardes. Efectivamente, tal como se indicó en la sesión anterior que estuvimos viendo este tema, con la indicación primera que se presentó, ahí lo que se nos solicitó fue que el beneficio fuese universal, que no nos quedasen madres que hayan hecho uso de la licencia médica preventiva parental fuera de la posibilidad de acceder también a la mejora que estamos haciendo en este caso. ¿Por qué? Porque teníamos una solución planteada que era para las mamás dependientes, que son las que tienen cobertura del fondo de cesantía, para que terminada su licencia médica preventiva pudiesen tener 3 meses con una tasa de reemplazo del 70% y luego pasar al régimen general de la Ley de Protección de Empleo. Y aquí lo que hacemos es hacer de que a todas las mamás les pueda llegar un beneficio equivalente por caminos distintos. ¿Por qué? Porque sabemos que las mamás independientes y las mamás del sector público no cotizan en la AFP, por consiguiente no podemos hacer que el pago sea con cargo a ellos. Entonces, ¿qué es lo que hacemos respecto de las madres del sector dependiente? Bueno, las madres del sector dependiente que tienen AFC, se les permite acogerse a 3 pagos al 70%,
conforme a las reglas generales, y luego ir con el declive que tiene la ley dentro del sistema. Estas son cotizaciones que no son tributables, que no son imponibles, por consiguiente reciben el beneficio en forma íntegra. Lo reciben sobre el promedio de las 3 últimas remuneraciones, que es la misma fórmula que hay para el cálculo de la licencia médica preventiva parental que han estado recibiendo. Es decir, en la práctica van a recibir el 70% de lo que estaban recibiendo por su licencia médica preventiva parental durante 3 meses. ¿Qué hacemos? ¿Y para quiénes aplica? Bueno, aplica para aquellas madres que hayan hecho uso de la licencia médica preventiva parental y que no puedan volver a sus labores por motivos de cuidado. Se da un ejemplo después, que es entre otros para encontrarse en cuarentena, pero aquí el verbo rector es que no puedan volver por motivos de cuidado de sus hijos. ¿Qué hacemos respecto de las trabajadoras independientes? Bueno, lo que hacemos con ellas es que les entregamos un bono con las mismas características y el mismo monto que si hubiesen tenido la posibilidad de acceder a la AFC hubiesen recibido. Es decir, reciben a título de bono, no imponible, no tributable, el equivalente a lo que hubiesen obtenido de la AFC si hubiesen estado afiliadas a la AFC, es decir, el 70% de la licencia médica preventiva parental de la cual hayan hecho uso con anterioridad. Este es un bono que se solicita ante el IPS y que se fiscaliza por la Superintendencia de Seguridad Social. ¿Por qué se fiscaliza por la Superintendencia de Seguridad Social? Porque esa es la entidad que tiene toda la información respecto de las licencias médicas preventivas parentales que se han otorgado hasta el momento. Obviamente que se va a generar todo un procedimiento para que esto se pueda solicitar vía remota y sea sumamente expedito, igual que como ocurrió con las licencias médicas preventivas parentales. ¿Y qué hacemos con los funcionarios del sector público? Bueno, estamos haciendo una mención para los funcionarios del sector público del inciso primero del artículo 194 del Código del Trabajo. Al hacer la mención al artículo 194 los incorporamos a todos: Fuerzas Armadas, Fuerzas de Orden y Seguridad, centralizados, municipales, o sea, todo lo que están dentro del el artículo 194 los incorporamos, también las que tengan a su cuidado a los niños y también por el mismo motivo, es decir, por motivos de cuidado, van a tener derecho a un permiso sin goce de remuneración por un periodo de hasta 3 meses y durante ese tiempo también van a recibir un bono por el equivalente al 70% de lo que les habría correspondido, calculado de igual manera que si hubiesen estado afiliados a la AFC, es decir, recibiendo el 70% de lo que señalaba su licencia médica preventiva parental, y este bono obviamente que va a ser pagado por su respectivo empleador, sobre el cual va a haber hecho la suspensión sin goce de sueldo durante estos 3 meses, le va a pagar esto a título de bono. ¿Y por qué lo hacemos a título de bono y no a título de remuneración descontada? Porque hubiese sido remuneración, hubiese sido tributable, hubiese sido imponible, por eso que también lo hacemos a título de bono. Y bueno, luego tenemos una serie de otras normas que ahí podemos ir viendo cuando vayamos viendo los incisos en detalle de qué ocurre con las que ya están contratos suspendidos. Bueno, las que ya tienen contratos suspendidos, están los transitorios, van a 3 meses y luego vuelven a la etapa de suspensión en que se encontraban, y luego todas las demás normas respecto de financiamiento para esto. O sea, recogimos la inquietud que se nos plantea de que esto tiene que ser universal, y en la indicación que estamos presentando estamos haciendo que esto sea universal y sea para todos por diversos vías, pero que reciban exactamente lo mismo, pasando de la licencia médica preventiva a 3 meses con el 70% del monto de la licencia que hayan tenido en la ley de crianza protegida. Eso, Presidenta, por mi parte. Muchas gracias, subsecretario. Le doy la palabra a la subsecretaria de la Mujer, si quisiera decir algo. ¿O no? ¿No? Ya. Gracias, Presidenta. La verdad es que no, solo complementar lo que señalaban los subsecretarios, que la idea es mantener el mismo universo del actual postnatal de emergencia. Son 3 meses y la misma, al final, son lógicas distintas financiamientos por grupo de mujeres del empleo, pero al final es el mismo tipo de financiamiento que el derecho al 70% de su salario durante 3 meses, a modo de resumen. Muchas gracias. Ofrezco la palabra a las parlamentarias. Diputada Yomans. Presidenta, yo veo solo una parte de la redacción respecto a la suspensión del empleo, que quiero que se me aclare, porque
Mira, lo voy a leer textual para que no se genere confusión, ¿cierto? Esto está en la página, entre la página 1 y la 2, ¿cierto? En donde se habla sobre la posibilidad de aplicar la suspensión de los contratos para poder aplicar la Ley de Protección al Empleo, y lo que señala es que, y esto es lo que me genera mucha duda, claro, o sea, que se podrá utilizar en aquellos trabajadores que tengan el cuidado personal de uno o más niños o niñas menores de edad que hayan hecho uso de una o más licencias médicas, es decir, son requisitos copulativos, se necesitan ambas cosas, tener el cuidado personal y además la licencia. Esa es la primera duda, ¿cierto? Porque en la licencia preventiva no se utilizaba ese término, ¿cierto? No se utilizaban ambas cosas. Y en el tema del postnatal, entonces, ¿no será mejor dejarlo solamente que se haya utilizado la licencia postnatal y no además tener el cuidado personal? Lo digo porque puede ser que alguno de los dos no tenga el cuidado personal como tal, pero sí haya hecho uso de la licencia postnatal, ¿cierto? Entonces no entiendo por qué se mezclan ambos y se agrega como un requisito más. Esa es la primera duda. La segunda duda es que, siguiendo con la lectura de esa parte de la página 2, es que además de eso, se les señala que dice y que no puedan volver a sus labores por motivo del cuidado, entre otros por encontrarse su comuna de residencia, trabajos, a la cuna del niño o niña en fase de cuarentena, y por lo tanto ese es un motivo. ¿Quién va a calificar esos motivos si es que es voluntario? No sé si se necesita entonces como requisito que sea cuarentena u otro motivo, hay que acreditarlo. Esa es segunda duda. Y tercera duda, y la más preocupante, es que señala que y cuyas funciones no sean consideradas esenciales por la autoridad competente. Es decir, estamos dejando fuera a las trabajadoras de la salud y otros trabajos que puedan ser considerados esenciales, Presidenta. Y eso me preocupa bastante porque hay muchas trabajadoras que de hecho su preocupación por tener que volver al trabajo es porque son trabajadoras de la salud y están también con posible contagio, ¿cierto?, inminente por la labor a la que se están dedicando, Presidenta. Entonces, eso también creo que es una complicación, agregar ese requisito además, ¿cierto?, porque puede reducir la población que pueda hacer uso de esta suspensión del empleo. Eso, Presidenta, son mis consultas al Ejecutivo en primer lugar. Muchas gracias, diputada Llomas. Ofrezco la palabra. No, ya, yo voy a tomar la palabra. Quisiera hacer una pregunta. Quisiera preguntarle a los subsecretarios cuánto cuesta esta medida y si es que esta medida es más cara que la primera, porque recordemos que la primera la paga ISAPRE, que no es del Estado, aquellas mujeres que tienen los salarios más altos, y la paga con fondos FONASA aquellas mujeres que tienen salarios más bajos. Entonces la lógica nos lleva a pensar que esta es una medida más cara que la primera, y en ese sentido a mí me gustaría saber por qué se cambia el mecanismo si no es por un incentivo a reducir los gastos. ¿Qué es lo que hay detrás del cambio de la medida si no es que esta medida es más barata que la anterior? Gracias. La diputada Cariola. Sí, una pregunta muy, muy concreta. Como no hemos tenido tiempo de estudiar la indicación, recordemos que llegó un minuto antes de que iniciáramos o una vez iniciada la sesión realmente. Yo me sumo a las preguntas que ha hecho la diputada Yomans, pero me preocupa fundamentalmente el tema de la cobertura. ¿Esto le daría cobertura a los trabajadores del sector público? A las trabajadoras en este caso. Y respecto del tema del financiamiento, al que hace referencia la diputada Orsini, yo no recuerdo cómo era el financiamiento del primer postnatal. A lo mejor las autoras me podrían ayudar con eso. Sí, gracias, diputada Cariola. El anterior era financiado a través de los seguros de salud. Si tenía FONASA, lo financiaba FONASA, y si tenía ISAPRE, lo financiaba ISAPRE. Sabemos que hay más mujeres en FONASA que en ISAPRE, pero sabemos también que los salarios más altos están en ISAPRE. Por tanto, no tenemos los números de cuánto costó la primera medida porque sigue costando, todavía seguimos gastando en eso, pero la lógica nos hace pensar que esta medida sería más cara que la anterior. ¿Y qué otra cosa había preguntado la diputada Cariola? ¿Nada más? Los sectores públicos. Sí. Yo tengo la cabeza. Sí, tengo la misma duda que la diputada porque claro, de la primera lectura de la indicación pareciera
entenderse que esto solo aplica para aquellas trabajadoras que no trabajan en lugares esenciales. Y sabemos que en el sector público, gran parte del sector público es calificado como labores esenciales. Entonces, ¿cuál sería el universo del sector público que podría acceder a esta medida? Por ejemplo, todas las funcionarias del área de la salud de todos los hospitales de Chile no podrían acceder a esta medida, las que trabajan en terreno, las municipalidades, la misma Cámara de Diputados, son labores esenciales. Entonces, me parece un medio tramposo, como con las trabajadoras del Estado, que sabemos que hacen labores que son esenciales. Ahora sí le doy la palabra al subsecretario. Gracias, Presidenta. A ver, vamos a ir viendo las consultas y tratando de explicarlas todas. Vale, voy a partir por la última, que era el tema del costo. Hay un informe financiero que está acompañado junto con la indicación, porque ahí está indicado el tema numérico. Yo soy abogado nomás, así que el tema de números ahí pero eso hay un informe financiero que está para que lo vean desde DIPRES y Ministerio de Hacienda. Ahora, pero recordemos que nosotros lo que estamos buscando en este mecanismo no es solamente por un tema costo. Recordemos que la Ley de Crianza Protegida tiene este tiempo de licencia médica preventiva como un puente entre el postnatal y la Ley de Protección de Empleo. Y aquí lo que estamos haciendo es mejorando el puente, pero igual queríamos terminar desembocando en la Ley de Protección de Empleo. Entonces, por eso es que queremos que la mejora vaya vía el instrumento final donde queremos que termine esto, que es la Ley de Protección de Empleo, y no por la vía de las licencias. De las licencias, un poco más del 70% de la licencia médica preventiva parental ha sido otorgada vía FONASA y más o menos el 30% ha sido otorgado vía ISAPRE. Ese es el dato que tengo en este momento a nivel de la memoria respecto de la tasa de uso por parte de padres o madres que hayan tenido postnatal parental. Respecto de los requisitos, a ver, efectivamente el requisito básico y esencial es que sea un padre o madre que haya hecho uso de la licencia médica preventiva parental. ¿Y quiénes son los padres o madres que han hecho uso de la licencia médica preventiva parental? Aquel que tuvo el postnatal parental, aquel que tomó el postnatal parental, que es el único que se puede ser cedido por la madre al padre, porque estamos tratando de incentivar que haya mayor cantidad de padres. Lamentablemente son muy poquitos todavía los que lo hacen, pero aquellos poquitos que lo hayan hecho, que también pueden hacerlo. Y por eso es que uno entiende ahí que es la persona que tiene a su cuidado el cuidado personal de su niño o niña. ¿Por qué? Porque esa va a ser obviamente la persona que va a haber tomado la licencia médica en su momento para quedarse al cuidado de los hijos. Pero aquí lo que prima, y el requisito sine qua non, es que haya tenido, haya gozado de la licencia médica preventiva parental. Luego, cuando habla de entre otros es una frase como para dar un ejemplo. Pero aquí lo importante es que no puedan volver a sus labores por motivo de cuidado. ¿Y quién sabe mejor que nadie si puede volver o no a sus labores por motivo de cuidado? Es esa madre o ese padre. Y por una razón económica lógica. Esa madre o ese padre, si tiene una forma de cuidado distinta, va a querer volver al 100% de su remuneración. Aquí estamos hablando de personas que no les queda otro camino y terminan tomando el 70%. Y ahí la lógica económica de las decisiones de las personas termina funcionando, porque si esa madre o ese padre no tiene el problema por motivos de cuidado o lo tiene resuelto por otra vía, no va a tomar esta parte de la ley, va a tomar la licencia médica preventiva y luego va a tomar alguna otra vía, la que pueda teletrabajando o la que tenga alguna otra fórmula de cuidado lo va a hacer. Pero al final quien decide y quien sabe de verdad si por motivos de cuidado está imposibilitado de volver a trabajar es esa mamá o ese papá, porque si esta es la decisión termina siendo de esa madre o de ese padre. No tengo la lista acá, tendríamos que conseguir el dato de cuántas son las personas del sector público que están consideradas como funciones esenciales por la autoridad. Ese dato lo vamos a conseguir y se lo remitimos a la mayor brevedad para poder saber para poder contestar respecto de ese punto. El servicio civil lo tiene. El servicio civil lo tiene, porque hay que hacer el cruce con la suceso. Pero no solo del sector público, Presidenta, disculpe que la interrumpe, pero es para poder complementar al tiro, porque en el fondo es lo que dice la ley es que en la parte de que se aplica la Ley de Protección al Empleo, no hace referencia al sector público. Es la primera parte y en donde señala que la actividad no tiene que ser esencial. O sea, estamos hablando del sector público y privado, ¿cierto? Porque abajo, cuando se hace disculpen lo enredada, pero en el fondo
se está haciendo el uso para ambas cosas. Por eso quiero, Presidenta, que se aclare, porque en el fondo no solo para las trabajadoras del sector público, sino que también privado. Presidenta. Sí, diputada Cariola. Sí, solo para sumar a la pregunta, a mí no me queda claro el cambio de criterio del financiamiento. Todavía, si finalmente la apuesta es a que se financie desde los recursos que están dentro de la Ley de Protección del Empleo, que son recursos del fondo de cesantía, que ha ingresado el Estado, de este fondo que eran 2.000 millones, no me acuerdo exactamente cuánto era el Fondo de Protección del Empleo, el Fondo Solidario. No veo la razón por la cual usar ese mecanismo y no el mecanismo de financiamiento original, por la vía del costo de la licencia médica extendida vía ISAPRE o FONASA, dependiendo del mecanismo que se utilice o de la previsión que tengan las mujeres en ese caso. Entiendo que hay un cambio, obvio. Lo que no entiendo es por qué ese cambio es más conveniente, por qué ese cambio es necesario, por qué lo plantean de esa manera. Gracias, diputada Cariola. Ofrezco la palabra para más preguntas. A mí me llama la atención que lleguen hoy día sin información que es tan relevante, como cómo no saber cuál medida es más costosa, porque si hubiésemos tenido esta conversación durante la semana pasada, como nosotras lo hubiésemos esperado, podríamos hoy día estar más tranquilas, pero no podemos esperar a que nos manden la información, porque tenemos que votar el día de hoy. Porque no podemos seguir esperando, porque el acuerdo era justamente no atrasar los tiempos legislativos y poder despacharlo a la sala el día de hoy. Y voy a ser súper honesta, voy a decir acá lo que todas tenemos en la cabeza. Pareciera ser que este mecanismo, que es más caro, lo que está haciendo es cuidar a las ISAPRE. Es que no quieren seguir cargándole la mano a las ISAPRE, eso es lo que se lee. Entonces, es que no nos pueden explicar por qué están optando por un mecanismo que es más caro para el Estado que el que proponemos las autoras, que es de solo 2 meses, con FONASA, o no tienen los números para demostrarnos que efectivamente el mecanismo que ustedes proponen es menos costoso para el Estado, y tampoco nos pueden decir cuánta cobertura hay, cuántas mujeres se entienden como esenciales, porque parte del acuerdo que nosotros queríamos lograr era con universalidad, que esto fuera para todas las mujeres. Y cuando ustedes ponen la letra chica y dicen que no sea para trabajos esenciales, gran parte de las trabajadoras del Estado quedan fuera, y gran parte también de las trabajadoras dependientes del sector privado también quedan fuera. Entonces, de universal, poco. Salvo que ustedes tengan números acá para refutarnos lo anterior, pero si no los traen, es bien difícil poder votar esta indicación. Eso, gracias. Tiene la palabra el subsecretario. Gracias, Presidenta. A ver, revisando el informe financiero, este señala que irroga un gasto fiscal de 4,2 millones de dólares. El gasto fiscal que hay a nivel de las licencias, solamente el gasto fiscal es más alto. ¿Por qué? Porque obviamente que en un caso estamos hablando de licencias que son al 100%, en otro caso estamos hablando de un beneficio que es al 70%, por lo siguiente hay que ver qué va a ocurrir con la tasa de uso. Una tasa de reemplazo del 100% va a generar muy probablemente una tasa de uso muy cercana al 100%. Una tasa de reemplazo del 70% va a generar probablemente una tasa de uso más bajo. ¿Por qué? Porque claramente aquellas madres o padres que tengan resueltos los motivos de cuidado por otra vía van a optar por aquella alternativa que les permita recibir el 100% de su remuneración. Entonces, a nivel de costo para el Estado, conforme al informe financiero que está acompañado, sería más bajo por el tema de posible tasa de uso que pueda tener. Ahora, siempre las tasas de uso son súper hipotéticas, o sea, uno se plantea en varios escenarios, pero no debiera ser el 100%. Probablemente todas aquellas que tengan resuelto el tema de cuidado no van a irse por esta vía, sino que van a optar por volver a su actividad. Eso era respecto del tema del financiamiento. Y el otro tema, bueno... Ya, y para complementar, Presidenta, en el fondo, a ver, desde luego que esto es un avance súper distinto a lo que presentamos la semana pasada, donde nosotros teníamos una propuesta para el sector dependiente, los trabajadores dependientes con cargo a la FC. Ahora nosotros estamos empleando prácticamente todas las mujeres que requieren este beneficio. Pero lo que nosotros queremos valorar y que la Comisión lo tenga bien considerar es que esto está pensado, y al igual que la ley original, para aquellas mujeres o padres, en su caso, que efectivamente no puedan volver a trabajar, y por eso se requiere una especial instancia o ayuda
para poder cuidar a los hijos. Y nosotros creemos que esto lo contiene. Entonces, la verdad es que el tema de la cifra de los trabajadores esenciales o no esenciales, a la luz del principio que nosotros estamos implementando a nivel de principio, la verdad es que podemos llegar a la cifra, ahora la podemos conseguir, digamos. Yo no creo que eso sea un obstáculo para poder avanzar. Pero claramente aquí estamos haciendo un esfuerzo también de parte del Estado, porque recordemos que no todas las personas tienen acceso a las ISAPRES. Y en el caso del FONASA nosotros estamos con una alternativa que evidentemente hace que los recursos haya la posibilidad de extender y llegar a más personas sin generar tanto costo fiscal. Y lo importante es llegar a cumplir el objetivo. Y nosotros, como lo habíamos pedido incluso la vez pasada, estamos desde luego asegurando por lo menos 3 meses. O sea, 3 meses a todo evento, sin perjuicio que se pueda acabar el estado excepcionante, pero nos parece que nuestra propuesta es una propuesta seria, Presidenta. Creemos que avanzamos bastante en universalidad, y cualquier dato que sea anexo o cualquier tema que podamos modificar o precisar en la redacción es cosa de la voluntad de expresarlo y nosotros considerarlo, no hay problema. ¿Con la palabra? Diputada Llomas. Presidenta, sí, o sea, mire, para aclararlo, yo al tiro no voy a dar mucho rodeo, porque a mí al menos lo que me molesta de la discusión es que nosotras fuimos más que majaderas y claras respecto a la necesidad de la universalidad. Entonces, que vengan de nuevo a excluir de alguna u otra forma gente, a trabajadoras de la salud, por ejemplo, me parece que es como tratar siempre de tirar la pelota un poco más allá, ¿cierto? Entonces estamos como volviendo a negociar, y no, o sea, Presidenta, han pasado semanas, nosotras hemos sido, pero más que dialogantes en este tema. Inclusive yo creo que se ha perdido mucho tiempo de debate legislativo, y hay que decirlo, Presidenta, o sea, ¿por qué no la semana pasada se generó una instancia para poder conversar esto? Y se llega acá, a esta instancia, recién a presentar la indicación, y con esta letra chica, creo que igual es bien impresentable. O sea, a mí al menos lo tengo que dejar claro, me molesta bastante. Yo consulté en la Comisión de Mujeres también respecto a si el gobierno se había comunicado la semana pasada con la comisión para presentar su indicación, para presentar su idea. No lo había hecho. Recién hoy día, a última hora, presentan la indicación y viene con esto. Entonces, lo tengo que decir, Presidenta, pero creo que el gobierno en esto no ha procedido con buena fe. Yo creo que esto no es buena fe, Presidenta, no, para nada. Sí, gracias, diputada. A mí me pasa que me parece tramposo, porque efectivamente la semana pasada era solamente para las trabajadoras dependientes, pero era para todas las trabajadoras dependientes, no venía con la letra chica de los trabajos esenciales. Y ahora dicen, bueno, lo vamos a ampliar a las trabajadoras del Estado y a las trabajadoras a honorario, pero les quito una tajada por el otro lado y dejo fuera a parte importante de las trabajadoras que realizan labores esenciales. Recordemos que ha habido polémica porque se ha entendido que es una labor esencial. Muchas actividades, muchas empresas han cambiado de rubro sus empresas para poder tener permisos, para poder circular, y tiendo a creer que el número de mujeres que se está quedando afuera es más o menos parecido al que había anteriormente. Entonces, sí, la verdad es que yo acabo de hablar con opinión personal porque no he tenido espacio para conversar con las otras diputadas mocionantes porque llegó sobre la comisión la indicación, pero yo estaría disponible a aprobar esta indicación siempre que se le borrara aquello que señala que es para las trabajadoras esenciales. O sea, si es que es 70% para todas las trabajadoras, sin exclusión, por 3 meses yo estaría disponible a aprobarlo. En los términos en los que está planteado, yo no podría aprobar. Diputada Llomas, y luego, ¿quién más estaba viendo la palabra? Perdón, diputado Sandor. Llomas y Sandor. Sí, una cosa súper chiquitita también, porque en el proyecto, en la parte de las trabajadoras del sector público, se establece un tope que en efecto es más alto, ¿cierto?, que el tope que se establece para las trabajadoras de la Ley de Protección al Empleo, que son trabajadoras del sector privado, ¿cierto? Entonces,
el pago, ahí se podría, no sé, si equiparar, creo que sería algo positivo, Presidenta, si es que vamos a estar hablando de un 70%, porque igual no tiene justificación que a alguna se le esté pagando con un tope más alto y por lo tanto más cercano a una remuneración que es mayor que a las otras trabajadoras, simplemente porque son unas públicas y otras privadas. Eso, Presidenta, también creo que es medio cuestionable. Sí, toda la razón. Diputado Sandón. Gracias, Presidenta. Bueno, claramente uno siempre puede pedir más, ¿no? Pero en algún minuto vamos a tener que ceder. Yo quiero colgarme a las palabras de la Presidenta de la Comisión. Me gustaría preguntarle al Ejecutivo, ¿a qué se debe esta frase de esto de dejar de lado a las mujeres trabajadoras con labores esenciales? ¿Cuál es el motivo? ¿Por qué? Me gustaría entender qué es lo que existió detrás, porque la universalidad es universal. La universalidad deja de ser universal cuando se deja a alguien fuera, y yo agradezco todo lo que hemos avanzado. O sea, yo encuentro que si lográramos resolver eso estaríamos listos, pero me gustaría saber si hay alguna razón específica para haber hecho ese especial hincapié, porque insistimos, ¿no es cierto? Aquí hay un tema del cuidado de niños, de lactantes o menores de 2 años, que no tienen ninguna culpa, por decir, no es culpa, no la palabra, pero no tiene ninguna incidencia del origen del trabajo de la madre. Entonces, me gustaría hacer esa pregunta al Ejecutivo, ¿a qué se debió esto? Y también agradecer, por otro lado, que claramente hemos ido avanzando, y también pedir a la Comisión, que en algún minuto tenemos que dejar de pedir también. O sea, también tenemos que, no se puede pedir todo tampoco, y además porque estamos en una cosa tremendamente urgente, y por Dios que andaría rápido esto si fuera realmente patrocinado por el Ejecutivo. Ofrezco la palabra. Subsecretario. Sí. A ver, respecto a la consulta, Presidenta, por intermedio de la diputada Llomas, las 122,6 unidades de fomento es el tope imponible que hay para efectos de la AFC. Entonces, cuando la persona va a la AFC y saca recursos de su cuenta de cesantía, aplica el tope, que es un tope distinto que el tope imponible para otros efectos. El tope que tiene la AFC es más alto. Entonces, por eso es que aquí hacemos mención a las 122,6. Se le apagó el micrófono, subsecretario. Entonces, por eso que hacemos mención a las 122,6 UF, porque es el tope imponible de la AFC, que es el mismo tope que aplica cuando hacen retiros desde la AFC los trabajadores dependientes. Entonces, perdón, para entender, ¿es el mismo tope? ¿No hay una discriminación entre las trabajadoras? ¿Tienen exactamente el mismo tope según lo que señala? Estamos haciendo aplicable el tope que tiene la AFC, porque estamos yendo a la AFC para hacer los pagos. No sé si se entiende ahí esa parte. Diputada Llomas. Sí, es que déjeme corroborarlo, Presidenta, porque al menos nosotros la información que habíamos manejado es que el tope era menor a los 3 millones. Estaba cerca de los 700.000 pesos, y de hecho lo conversamos acá, la misma, cierto, la representante del movimiento postnatal lo había mencionado en varias oportunidades. Entonces, por eso, Presidenta, me quedó la duda. Pero bueno, es que si el subsecretario está seguro, pongámosle coma, después de que se señala que ese es el tope, coma, mismo tope que tendrán las trabajadoras del sector privado. Si dice que es el mismo, lo que abunda no daña y nos deja tranquilas. ¿Subsecretario? Presidenta, denos un segundito, por favor. Si quiere alguna otra parlamentaria que quiera intervenir, se lo agradeceríamos mucho. Hay que hacer unos cálculos internos. Presidenta. Okay. Sí, diputada Cariola. De querer cambiar el foco de la discusión, pues yo entiendo que yo me voy a sumar a lo que las autoras del proyecto definan. Si usted y la diputada Llomas toman la decisión de respaldar esta nueva fórmula de financiamiento y con estas modificaciones de ampliación de cobertura, yo voy a anunciar desde ya que voy a asumir esa decisión y la vamos a respaldar. Pero de todas maneras quiero, más allá de las interpretaciones que usted puede hacer respecto de las razones del cambio de sistema de financiamiento, quiero que el gobierno lo explique. No, a mí no me queda claro. Yo puedo entender que hay alguna intención respecto de resguardar los fondos de la ISAPRE, pero a mí me interesa que el gobierno nos dé una explicación clara de cuáles son las razones y por qué la conveniencia de financiar vía fondo de cesantía y no vía fondo
de ISAPRE o FONASA. Si es posible, me interesa tener esa información. Presidenta, por su intermedio, la lógica que hay detrás no tiene que ver con la ISAPRE o el financiamiento propiamente tal, la fuente, sino es como, que lo hemos dicho en otras ocasiones, nosotros por un lado resguardamos a aquellas mujeres que hoy día no tienen alternativas de cuidado y también promovemos y poco a poco, gradualmente, hacemos que la mujer también no continúe perdiendo el empleo, no pierda su lugar de trabajo y que en la medida que comience la reactivación se pueda también reactivar su empleo. Entonces, bajo esa lógica, para entregar un beneficio, continuar un beneficio, pero con gradualidad, es decir, no al 100, sino al 70, pero con un mayor tiempo, que es lo que nosotros estamos proponiendo, la fuente de financiamiento más lógica es no continuar en una licencia al 70, que es una figura extraña, sino pensar en la figura que hoy día ya tiene el gobierno, que ya existe, que es la Ley de Protección al Empleo, que tiene una lógica gradual, pero esta no sería con la misma gradualidad, sino mantenerla, pero buscando también el puente entre lo que es una licencia y lo que es volver ya al empleo. Y esa es la lógica que hay detrás, no es precisamente un tema de ISAPRE o del financiamiento existente, sino que esté alineado con los mecanismos que ya están existiendo para poco a poco volver al trabajo en la medida que sea posible. Gracias, subsecretario. Ofrezco la palabra. Presidenta. Secretario Pavés tiene la palabra. Sí, Presidenta, mire, yo quisiera agradecer por una parte el tono de la discusión, en el sentido de hacer un esfuerzo en esta comisión de buscar un entendimiento. Nosotros estamos disponibles. Yo, la verdad es que, sin ánimo de polemizar, no quisiera que expresiones como mala fe, letra chica, fueran parte de un debate que estamos teniendo y nosotros queremos ayudar. Estamos buscando fórmulas. El motivo por el cual esta indicación llegó ahora y no tuvimos contacto la semana pasada era porque nosotros nos fuimos con una tarea: mejorar la universalidad, que fue el piso que las parlamentarias mocionantes nos exigieron, y estamos buscando las fórmulas para aquello. Y la indicación, por razones evidentes, el fin de semana, a ninguna de las personas que están ni mirando ni está presenciando esta comisión hay que explicarles que estuvimos todo el país en una circunstancia, digamos, que distrajeron nuestra atención de manera muy razonable. Entonces, nosotros queremos avanzar, Presidenta Miguel. Nosotros podemos proponer eliminar la frase de los trabajadores esenciales y con eso nosotros podemos construir un acuerdo. Estamos disponibles. Yo creo que respecto al tema de los topes, el subsecretario Pizarro ha sido súper claro y puede volver a explicarlo, pero en el fondo nosotros no tenemos ningún problema en eliminar la frase que puede interpretar como que estamos restringiendo este beneficio. Nos parece que la universalidad tiene que estar dentro de un criterio que son las mujeres, o en el caso de los padres, que no puedan volver a trabajar, pero bueno, si eso es un obstáculo para poder alcanzar un acuerdo, nosotros estamos disponibles para votar por separado esa frase y que la comisión tenga bien aprobar el resto del texto, que nos parece que es una buena propuesta, que es responsable, que cumple el objetivo, que hace que el proyecto sea admisible y constitucional, que se busque un acuerdo en la Cámara de Diputados, que el Senado pueda rápidamente refrendar, urgenciarlo si es que llegamos a un acuerdo para poder sacarlo esta semana de la comisión, y en el fondo cumplir el propósito que nos tiene reunidos acá. No sé, subsecretario Pizarro, si quiere precisar de nuevo el tema de los topes, pero nosotros no tenemos ningún problema en votar por separado esa frase, si es que así de esta forma tenemos un acuerdo. Falta que expliquemos lo del tope, porque no tenemos claridad. Lo que yo entiendo de la lectura es que hay un tope de alrededor de 3 millones de pesos para las trabajadoras del sector público y un tope de cerca de 700.000 pesos para las trabajadoras del sector privado. Es una discriminación arbitraria muy grande que no podemos tolerar, lamentablemente. Y si bien hay voluntad de llegar a un acuerdo, y me parece que es un buen avance que podemos eliminar esa frase para que quede universal, bastaría poder aclarar el tema de el tope para poder cerrar el acuerdo. Sí, Presidenta, respecto de los topes, aquí es importante aclarar que son distintos dependiendo si la persona tiene cuenta individual con sus recursos o va a ir o no tiene cuenta individual.
Si la persona tiene cuenta individual de cesantía, que habitualmente la persona que tiene más altos ingresos, la que tiene mayor cantidad acumulada en su cuenta individual, aplica el tope de la base imponible, es decir, aplica el tope que estábamos hablando, la 122,6 UF. Si la persona no tiene recursos suficientes y va al fondo de cesantía solidario, ahí aplican los topes que están señalados en la ley, que es el monto de 700.000. Los 700.000 estamos hablando de la persona que tiene una remuneración de 1 millón de pesos, que la gran mayoría está bajo ese monto, sobre todo aquellas que se le acaban de inmediato los fondos en el fondo de cesantía y van al fondo solidario. Por consiguiente, el tema de los topes va a depender de si hay recursos suficientes en la cuenta individual, en cuyo caso aplica la 122 UF, mientras que en el otro caso, si no los tiene, aplica el otro tope porque está haciendo uso del fondo de cesantía solidario. Ofrezco la palabra, diputada Yomans. Presidenta, o sea, sí hay una diferencia en el fondo, porque si hay un monto distinto, es decir, si sobrepasa los 700.000 pesos, que el monto tope, que en el fondo es una suerte del pago que va a recibir esa madre desde el seguro de cesantía todos los meses, ¿cierto? Si sobrepasa, va a ir a la cuenta individual. Y en el caso de la trabajadora del sector público, se estaría pagando el bono completo, ¿cierto? Entonces, eso, Presidenta, es lo que me genera ruido, porque en el fondo la idea, y yo entiendo que eso tenía un brillo en esta conversación, era que se hiciera uso del fondo solidario, porque en el fondo no solo es parte de la cotización, sino que también del aporte del Estado, y no de las cuentas individuales, porque también hay bastante temor por la inseguridad que existe en términos laborales, Presidenta. O sea, la disminución de la participación laboral de las mujeres también es parte de eso. Entonces eso, Presidenta, me queda duda. Gracias. ¿Subsecretario? Sí, a ver, Presidenta, respecto del tema del uso de las cuentas individuales y que éstas eventualmente se lleguen a terminar, es importante recordar que conforme a las modificaciones que ha tenido la Ley de Protección del Empleo, tenemos hasta 15 giros asegurados desde el Fondo de Cesantía Solidario, por consiguiente, y eso sigue estando más allá de que la persona haya hecho uso o no de sus fondos individuales. De hecho, durante la pandemia, la gran mayoría de las personas han hecho uso, pero pueden seguir accediendo a las prestaciones de seguro de cesantía a través del Fondo Solidario, y por eso es que está reforzado con recursos estatales el día de hoy. O sea, en ese sentido, que la persona termine o no termine, más allá del tema de los topes que aplican a un porcentaje menor de las remuneraciones, que son remuneraciones sobre 1 millón de pesos, no les va a terminar afectando por esta vía. La verdad es que a mí no me queda claro. Yo había entendido que todo iba a ser imputado al Fondo Solidario. No entiendo por qué ahora estamos hablando de que las trabajadoras van a tener que financiar esto con sus ahorros. Sí, Presidenta, para que no les afecte el tope que tiene en los egresos que se hacen desde el Fondo de Cesantía Solidario, porque si les enviamos a todas de inmediato al Fondo de Cesantía Solidario, dejamos a todas con el tope de inmediato. Aquí el tope va a aplicar solamente a aquellas que por A, B o C motivo ya no tienen la cuenta propia, pero la cuenta propia de cesantía tiene la diferencia importantísima, sobre todo a las mujeres que tienen remuneraciones más altas, que no les va a aplicar el tope, porque en el otro caso estaríamos todas aplicando el tope de los 700.000 para los pagos. Ya, voy a suspender unos minutos para que podamos conversar, pero antes le quiero preguntar directamente, ¿hay voluntad para poder mantener el tope que se han planteado ustedes de las trabajadoras del sector público a las trabajadoras del sector privado para no dejar una discriminación entre ambas antes de suspender? ¿O no se puede? Podemos revisar y equipararlo, pero eso no implicará necesariamente equipararlo hacia arriba, Presidente. Pero para que tengan todo lo mismo y no haya la diferencia que le preocupa a la Comisión. Dame un segundo. Son 122 UF. Es el tope que ustedes han planteado para las trabajadoras del sector público. ¿Puede quedar el mismo tope para las trabajadoras del sector privado? Lo hablamos como tope. Eso quiere decir que a lo más va a llegar a ese monto. Obviamente que la persona que del sector privado tiene prestaciones desde el fondo de cesantía de su cuenta individual, aplica el mismo tope para efectos de los pagos para esa persona.
Otra cosa es cuando la persona recurre a los fondos de cesantía solidario, porque ahí los topes son distintos, porque la fuente de financiamiento es distinta. O sea, bajo ese escenario, claramente la persona dependiente del sector privado que tenga cuenta en su cuenta individual, le va a aplicar el mismo tope que le estamos aplicando aquí para los funcionarios públicos. No, entonces. Ya. Suspendemos 5 minutos, secretario, por favor, sin los subsecretarios, para que podamos conversar las parlamentarias a ver si podemos tener un acuerdo. Bueno, subsecretarios, tuvimos una conversación entre las parlamentarias, tenemos un acuerdo unánime en la comisión para aceptar la propuesta que nos ha hecho el Ejecutivo. Sin embargo, no podemos generar una legislación que establezca discriminaciones arbitrarias para ninguna trabajadora, así que decidimos ingresar algunas indicaciones al proyecto para terminar con discriminaciones arbitrarias que venían en este proyecto. Son pequeñas observaciones que ingresamos como indicaciones y que vamos a patrocinar todas las parlamentarias de esta comisión. Así que vamos a votarlas. Secretario, si puede dar lectura de las indicaciones. Subsecretario Máximo Pavés. Sí, Presidenta, encantado de saber un poquitito, que nos pueda dar más contexto, teniendo en cuenta que acá estamos en presencia de materias que, desde luego, no se puede indicar una indicación. Tengo entendido, y don Carlos me podrá corregir, evidentemente los parlamentarios en una comisión pueden pedir votación separada, rechazar, pero nosotros el texto original lo estamos reemplazando obviamente casi completo y sin perjuicio el tema de la admisibilidad. Entonces, si usted nos puede ilustrar al Ejecutivo en qué tono quieren ustedes que existan modificaciones o adiciones al proyecto, se lo agradecería muchísimo. Sí, por supuesto, subsecretario. Primero, indicar que tuvimos una conversación sobre la posibilidad de indicar esta indicación y revisamos experiencias de otras comisiones. Y se ha entendido en otras comisiones, por ejemplo, en la Comisión de Familia respecto del proyecto de ley de adopción, en la ley también de antisaqueos, como fue llamada en la Comisión de Seguridad también, que se presentó una indicación sustitutiva, y se entiende que cuando se presenta una indicación sustitutiva completa del texto, esta es de una u otra manera una forma de un nuevo mensaje, y por tanto en la discusión particular esto podría ser indicado siempre que esas indicaciones estén dentro de nuestras facultades. Las indicaciones que hemos redactado están dentro de nuestras facultades, y si usted considera que, alguna parlamentaria considera que hay alguna indicación que no está dentro de las facultades, podría solicitar que se votara la admisibilidad de esta indicación como corresponde. Si quiere, el secretario puede hacer una descripción, puede poner la pantalla si quiere para que vayamos mostrándole las distintas indicaciones que decidimos ingresar, patrocinadas de manera unánime por las parlamentarias. Denme un segundo, Presidenta, voy a compartir pantalla con el texto que ustedes estaban viendo hace un rato. Déjense. ¿Ahí se ve, parece? Sí. Sí, estamos viendo perfecto. Presidenta, lo primero es la supresión de esa frase a través de una votación separada, que simplemente se refiere al ejemplo que se incluye ahí, y la frase, incluso el mismo subsecretario también había mencionado, de eliminar que las funciones que no sean consideradas esenciales por la autoridad competente. ¿Está claro eso? Sí. Luego se habló también de equiparar los límites de los subsidios para que no hubiera discriminación, y se lleva a esta parte del articulado el mismo límite que está establecido más abajo respecto de los trabajadores públicos, en la misma manera de cálculo. También ahí se elimina esa referencia al valor superior como límite para la aplicación de este subsidio, ya que establecíamos un tope distinto en el inciso precedente. Si es que señalábamos que se aplica el límite superior, queda incoherente. Entonces eliminamos la palabra superior, no para que no haya tope, sino que para que haya el mismo tope que ustedes mismos establecieron para el sector público.
Y este último inciso que se agregaría también, presidente, respecto al fuero. Claro, que venía en el proyecto original, que en el fondo extiende el fuero maternal por los meses que se utilice este beneficio. Y falta el tema, Carlos, que agregamos para el estado de excepción, que también es una conversación que habíamos tenido sobre que no se suspenda en el caso de que cese el estado de excepción. ¿Recuerda? Ahí está. Pero que está acá. Ah, Ahí perdón. Sí, sí, sí. Perdón. Claro, entonces eso Ya hace, me sa- yo pensé que estaba arriba. Entonces, extiende el fuero y además establece que no se va a suspender este beneficio en el caso de que no se extienda el estado de excepción. Sabemos que es altamente probable que llegada la fecha del 30 de junio extendamos el estado de excepción por la situación que estamos viviendo en el país todavía respecto de la pandemia. Sin embargo, lo que queremos es dar seguridad a las trabajadoras y que no estén angustiadas viendo que va a llegar el plazo sin saber si van a poder tener o no, entonces darle seguridad de que van a tener estos 3 meses. Esto también es algo que nosotros habíamos conversado con el Ejecutivo y que había voluntad de que así fuese, porque simplemente es poder dar un poquito de tranquilidad. Esas son las indicaciones. ¿No se escucha, subsecretario? Está... Sí, presidente, que estamos analizando el texto, porque son cosas... ¿Puede subir, señor secretario, por favor? ¿Perdón? Para poder mirar... Lo anterior, sí. ¿Dónde están los cambios? Sí, a ver. Ahí hay una adición, ¿no? Sí. La primera es una supresión. No, en eso nosotros podemos concurrir a un acuerdo, no tenemos ningún problema en que esa frase sea eliminada del texto y se vote por separada si es que tenemos un acuerdo global en el texto, presidenta. La siguiente es la que no entiendo si hay una adición o no. Sí, es una indicación aditiva. Ya, estamos leyendo. Que en el fondo lo que hicimos fue cortar y pegar y le pusimos el mismo tope que ustedes establecieron para las trabajadoras del sector público a las trabajadoras del sector privado para que no pudiese haber una queja de una discriminación arbitraria entre un tipo de trabajadoras y otra. Sí. Presidenta, señor secretario, una consulta en el buen espíritu de esta comisión. Yo creo que para todas las parlamentarias es evidente que esto es de dudosa admisibilidad, incurre en gasto fiscal. Entonces, la idea es que evidentemente no avanzar en materias que estén fuera de ese concepto. Si, por la buena fe, ¿no? Estamos aquí trabajando súper bien. Lo de los topes, el subsecretario Pizarro lo ha explicado en reiteradas ocasiones. Esto evidentemente que es más de un ingreso fiscal. Nosotros no estamos en condiciones de concurrir a un acuerdo con esto y complica mucho el escenario de la conversación, y eso lo sabemos. Entonces, ahí también pedimos criterio de realismo y también de buena fe. Me permite, presidenta. A ver, ese tope que ustedes señalan ahí va a operar en la medida de que la persona esté concurriendo a su cuenta individual de cesantía. Pero si no está con su cuenta individual de cesantía y se señala eso que está ahí, obviamente que estamos financiando un monto superior con cargo al Fondo de Cesantía Solidario, que es el que está complementado por el Estado. Por consiguiente, claramente ahí tenemos un mayor gasto fiscal, que tal como señala el subsecretario Pavés, eso no es resorte ni del subsecretario Pavés, ni de la secretaria Abud, ni mío respecto a ese tema. Eso tiene una implicancia fiscal que hay que ponderarla y hay que tenerla dimensionada para efectos de poder pronunciarse al respecto. Mire, no se sabe cuánto cuesta eso que está dicho ahí. Mire, y lo último es que entiendo yo que la fase final, eso es nuestro segundo comentario, aquí estamos más enredados, presidente, y queremos ser súper francos. Yo creo que no, aquí en esto, creo que en el fondo nos va a enredar un poquito el cuento. Y la última, don Carlos, ¿Sí? que es la frase final. El inciso final que se agrega. Sí, en este caso, podría ocurrir que una madre tenga fuero
deje de tenerlo y lo vuelva a tener, por lo que estoy interpretando que está ahí. O sea, porque estamos hablando de madres que pueden haber tenido fuero maternal durante la vigencia del estado de excepción, pero pueden haber terminado este fuero porque el fuero dura hasta el año de nacimiento y en el evento de que haya hecho uso de la licencia médica preventiva parental por la cantidad de meses que haya hecho uso de esta licencia. Pero podemos encontrarnos con situaciones de personas como que le vuelvan a hacer un fuero. ¿Esa es la idea? ¿Al término del estado de excepción? No. Lo que el espíritu de esta norma es que aquellas mujeres, y ni una debiese tener vencido su fuero, porque después del postnatal vienen estos 3 meses que ya venían con una extensión del fuero, que lo aprobamos, sí. Y luego estos 3 meses, utilizarían estos 3 meses, y esos 3 meses se computan al final del fuero como nuevos meses de fuero, en el fondo. Permitirles que vuelvan a trabajar los meses que establece la normativa vigente antes de que puedan ser despedidas. ¿Entiendes? Porque si no, estarían 3 meses fuera de las labores y volverían por menos meses restantes en los que pudiesen volver a recuperar su empleo y retomar sus funciones y podrían ser despedidas de manera anticipada. Entonces, lo que estamos haciendo es extender el fuero por los meses que se tenga este beneficio. Sí, que tenía la ley. Pero es que por un tema solamente de cómputo de plazo, a las primeras nomás que se le acabó la tercera licencia médica preventiva, se le acabó en el mes de agosto. Ese niño en ese momento tenía... Octubre. Lo aprobamos en agosto. Noviembre, diciembre, enero, ya tiene 1 año. Pero el fuero no es hasta el año del niño, el fuero es de 2 años, es de 2 años desde el... Es hasta el año y luego sumamos los 3 meses de la licencia previa. Podría ocurrirnos que a algunos se les haya acabado. A las primeras que se les haya acabado la licencia, el tema de verlo ahí con los días nomás, pero a priori podría ocurrir. Entonces, en la práctica aquí lo que se está haciendo es aumentando. Cuando dice por hasta 3 meses, ¿qué va en base a qué? Porque cuando dice por hasta 3 meses podría haber ocasiones en que durase menos. ¿En base a qué es eso, Presidenta, como para entender completa el texto? Porque tendrán derecho a extensión de dicho fuero por hasta 3 meses, pero no dice en base a qué el hasta, o sea, cómo se determina si es menos o los 3. No, es por 3 meses. Es que depende, quizás hicieron uso del beneficio 1 mes. En el fondo lo que queremos hacer es que el tiempo que usaron el beneficio se les compute luego al fuero. Si lo usaron 1 mes, 1 mes, si lo usaron 2 meses, 2 meses, si lo ocuparon los 3 meses, los 3 meses. Que es lo mismo que hacía la licencia, la primera, la del año pasado. Que si uno usaba 1 mes la licencia, se agregaba 1 mes de fuero. Presidenta, ¿nos da unos minutos, por favor, para ponernos de acuerdo acá y ver en qué podemos responderos? Sí, solo decir una cosita. Las facultades para declarar admisible o inadmisible una indicación recae en esta presidenta y, en el peor de los casos, en las señoras parlamentarias en el caso de tener que someterlo a votación. Yo quiero decir que cuando hay una coalición entre normas que son inconstitucionales, porque a mi entender la indicación que ha presentado el Ejecutivo es inconstitucional al establecer una discriminación arbitraria entre las trabajadoras del sector público y las trabajadoras del sector privado. Uno tiene que tomar una decisión ponderando ambas normas. Y en mi opinión, la discriminación arbitraria hacia trabajadoras madres es un daño mayor a la Constitución que aquel artículo que señala una prohibición de establecer gastos directos por parte de una normativa. Por tanto, yo quiero declarar constitucional esta enmienda que viene a subsanar una inconstitucionalidad que se ha presentado por parte del Ejecutivo. Presidenta, solamente para precisar, efectivamente cualquier parlamentario puede considerar que hay una inconstitucionalidad de fondo, es decir, que es lo que usted señala respecto de una eventual inconstitucionalidad de fondo de la propuesta del gobierno, que nosotros claramente no la advertimos. Lo que es distinto es la admisibilidad de una norma, y nosotros tenemos muy claro que el hecho de que usted someta a votación una norma evidentemente inadmisible, me gustaría consultarle al secretario de la Comisión su opinión, y sabemos que en el fondo la oposición tiene un voto más,
No, que podría la indicación es transversal. La diputada de la UDI, la diputada de Renovación Nacional también la firmaron. Perdón, Presidenta, y cualquier parlamentario podría pedir que se vote, y la mayoría circunstancial podría, pero no lo transforman eso en constitucional. No va a ser así, subsecretario, porque las diputadas de gobierno concurrieron a esta indicación. Presidenta, pero eso no lo transforma en constitucional. ¿Estamos de acuerdo? Entonces, es que eso lo determinamos nosotros, no usted. Unos segunditos para, al igual que nosotros la esperamos ustedes en unos minutitos, van a ser bastante menos, para poder analizar esto y ver qué respuesta le podemos dar. ¿Puede ser? Sí, pero quiero decirle que no lo necesitamos usted para votar esta indicación. Tenemos un acuerdo de las parlamentarias. Presidenta. ¿Me da un segundo? Puede comentar, no hay problema. Si quiere hacer un comentario y tomarse 2 minutos, mientras tanto puedo ofrecer las palabras a las señoras parlamentarias. Diputada Cariola. Diputada Cariola. Creo que debiéramos votar la indicación. Si nos están pidiendo... La vamos a votar sin lugar a dudas, diputada Cariola. Le vamos a dar unos minutos para que puedan dar una opinión, pero claro, nada va a obstar a que votemos esta indicación. Estamos citadas hasta total despacho. Sabemos que hay parlamentarias que tienen que irse a otra comisión, así que les vamos a dar, si les parece, unos minutitos para que puedan hacer los comentarios y luego procedemos a votar la indicación. Primero, las indicaciones, o sea, como paquete. Vamos a votarlo todo como paquete. Si les parece. Presidenta, disculpe un segundo, si me deja dejar de compartir pantalla y les puedo enviar quizás el texto para que ellos además tengan con mayor precisión las modificaciones que está proponiendo la comisión para facilitar su comprensión, creo yo. Sí, claro, no hay problema. Ofrezco la palabra a las señoras parlamentarias por si quisieran comentar algo antes de la votación y antes de escuchar al Ejecutivo. Maite. Sí, diputada Troncoso. Hola. Oye, a ver, es que no terminemos mal, hemos hecho las cosas bien, no terminemos mal con la parte del Ejecutivo y o sea, yo propongo darle lo que ellos están pidiendo para que y después lo vemos nosotros, independiente que ya hay algo claro. No sé, como para que no terminemos en una cosa tensional que no, ¿para qué? ¿Para qué? ¿Qué es lo que propone en concreto? Te lo propongo. ¿Qué es lo que propone en concreto, disculpe? Que le demos lo que está pidiendo el subsecretario, un minuto para conversar entre ellos, nada más. Sí, se lo vamos a dar. Sí, se lo vamos a dar, Virginia. Eso era eso, para que terminemos en buena onda, Maite. Sí, no se preocupe, sí, se lo vamos a dar. Ya. Presidenta. ¿Sí? Mire, la verdad es que nos sorprende mucho el tono, ¿no? con la que usted termina esta expresión. Nosotros estamos de buena fe conversando propuestas que puedan ir en la línea, no solamente de lo que hemos intentado conversar, que es buscar una fórmula, hemos hecho esfuerzos, hemos hecho buscar que este proyecto sea constitucional a través de una indicación del presidente de la República. Pero evidentemente cuando usted nos dice que no nos necesita, eso no solamente nos parece que es un acto que entiendo en el fragor de la discusión, lo entiendo, todos nos apasionamos por los temas, pero nos parece que eso no es una muestra de la humildad que se necesita para poder llevar adelante acuerdos en temas tan sensibles. Subsecretario, disculpe, ustedes nos están en esta situación. Si ustedes hubiesen cumplido, no le quito la palabra, yo estoy hablando ahora. Si usted hubiese cumplido con el acuerdo que usted mismo me pidió y que nosotros de buena fe una y otra vez le dimos y usted nos hubiese citado la semana pasada, nosotros le hubiéramos dicho fuera de cámaras que nosotros no podíamos aceptar discriminaciones arbitrarias y que este proyecto de ley que usted estaba presentando, que sustituía por completo el proyecto de ley de las autoras, no era aceptable. Pero usted no me dio esa posibilidad. Y usted no me dejó en otra posibilidad que poder discutirlo acá y hacer las modificaciones acá, en la comisión. Yo hubiese esperado realmente que lo hubiésemos podido hacer de otra manera, que hubiésemos podido tener un diálogo previo,
que hubiésemos podido tener acceso a la indicación de manera anterior para poder revisarla, para poder hacerle los comentarios y haber llegado hoy día con un acuerdo y no habernos llegado a esta situación en la que estamos. Pero lamentablemente ustedes nos dejan en todo o nada. Presidenta, mire, eso, la indicación que ustedes nos la han planteado viene con discriminaciones arbitrarias que nosotros no podemos aceptar. Perdón, Presidenta, pero mire. Pídame la palabra, le pido por favor. Y yo veo si se la doy. ¿Parlamentarios, alguna quiere agregar algo? ¿No? Tiene la palabra subsecretario. Presidenta, muchas gracias. Yo insisto, estamos tranquilos conversando. Recordemos que el Ejecutivo en su rol colegislador tiene el uso preferente de la palabra en las comisiones. Yo le agradezco que me pueda dejar terminar la idea, que quería simplemente asociar a que nosotros queramos concurrir de buena fe, pero nosotros no estamos disponibles, evidentemente, y estamos disponibles a conversar fórmulas. Cuando usted me dice no nos necesita, eso evidentemente que no es así. Hay da cuenta que el Ejecutivo, mientras esté la Constitución vigente, tiene una iniciativa exclusiva que nosotros queremos que se pueda respetar, aunque la mesa pueda declarar que es inconstitucional, entonces, o sea, que sea constitucional. Entonces, la verdad, mire, esto está puesto en la sala del martes, en la sala del jueves. Yo acabo de comunicarme con el ministro de Hacienda y nosotros no podemos permitir que apruebe una indicación que es absolutamente inconstitucional y que roga gasto fiscal, porque eso nos va a obligar a ir eventualmente al Tribunal Constitucional, a un veto. Entonces, en esa circunstancia, yo quiero decir en la comisión que el Ejecutivo va a retirar la indicación, que lamentamos profundamente no llegar a un acuerdo, que en ese sentido, si quieren ustedes una disposición de poder aprobar el texto de la moción como venía, nosotros utilizaremos las herramientas legales. Lamentamos porque nosotros, si llegamos a un acuerdo, que ya habíamos quitado la primera frase, estábamos disponibles evidentemente a asegurar los 3 meses independientes del estado de excepción, pero más gasto fiscal, Presidenta, nosotros, yo sobre todo soy subsecretario de la SECPRES, no estoy en condiciones de poder permitir que pase algo evidentemente inadmisible. Yo sé que todos ustedes saben que es inadmisible, el secretario también lo sabe. Entonces, nosotros encantados, si quiere podemos conversar de aquí al jueves, nosotros podemos reponer una indicación o pedir la unanimidad a los comités para presentar una indicación. Si no, derechamente vemos las alternativas que tendremos, ingresar esta indicación como mensaje por el Senado con discusión inmediata o eventualmente buscar otras alternativas. Yo lamento mucho que la expresión que usted me dice que no nos necesita y que en el fondo básicamente le vamos a aprobar el gasto fiscal igual, no da cuenta del espíritu que queríamos construir. Así que la indicación nosotros, Presidenta, señor Secretario, la vamos a retirar. Le está diciendo para que puedan aprobar el texto original y lamentamos mucho que no hayamos podido llegar a un acuerdo, porque esto va a significar que este proyecto no llegue en los tiempos que todos queríamos que llegara. No hay ningún problema, Presidenta, y podemos seguir adelante con el debate, que es la propuesta original de las señoras diputadas. Presidenta. Me parece increíble lo que estamos viendo el día de hoy. Cuando yo digo que no los necesitamos para aprobar las indicaciones, porque ustedes no son parlamentarias, ustedes no determinan cuando una indicación es incompatible o no, y entiendo que el uso preferente de la palabra lo tienen los ministros de Estado, no así los subsecretarios. Y acá no hay ni un ministro se ha hecho presente en esta comisión. Entendíamos que estábamos en un diálogo dentro de todo fraterno, pero encuentro muy lamentable que quieran retirar la indicación, caso en el que no nos queda más que poner en votación el proyecto en original, que es muchísimo mejor que su indicación. Diputado Fernán y luego diputada Cariola. Presidenta, ¿no será posible volver al diálogo que teníamos anteriormente, que había sido bastante bueno, y que el Ejecutivo nos diga, mira, estoy de acuerdo en estos 3 puntos, y el que no pueda aceptar y nosotros volvamos a conversar? Nos va a pasar lo que hemos vaticinado, que vamos a terminar en nada, el metro no va a pasar al Senado y va a terminar siendo las senadoras quienes van a presentar este mismo proyecto que nosotros estamos rechazando hoy día. Tratemos de ser prácticas, por favor. Hay mucha gente que necesita esto luego, lo antes posible. Sí, diputada Sandones, que no podemos seguir dando plazos, porque no es una vez el que le hemos dado plazo al Ejecutivo para que traiga una nueva propuesta que es suficiente. Son semanas, incluso puede que sea más de un mes, en el que nos hemos reunido y hemos pedido plazos, entonces no pueden venir cada vez acá a comprometer plazos que no cumplen. Entonces la verdad es que hoy día era el plazo inamovible, y si no llegaron con una explicación que es suficiente para estas parlamentarias, no podemos más que rechazarla y avanzar, pero no podemos seguir dando plazos. Y sobre el tono de la conversación, se ha puesto así porque se ha planteado desde ambos lados que acá no hay buena fe.
a mí no me parece que la haya, realmente. Y discúlpeme, diputado, usando la palabra de la diputada Yomans y luego se la vuelvo a dar a usted. Diputada Yomans. A la diputada Cariola primero. Perdón, me confundí. Diputada Cariola, después la diputada Yomans y luego la diputada Osandón. Sí, presidenta. Mire, es raro que haga esto, pero yo tengo la impresión de que efectivamente habíamos llegado a un buen puerto. Lo estábamos conversando, le quiero decir al subsecretario, hicimos un esfuerzo bastante grande. Varias de las parlamentarias que estamos acá no compartimos la fórmula que nos plantea el Ejecutivo, partiendo por las autoras que presentaron una fórmula distinta, igual a la fórmula original, que no vemos razones por las cuales se pueda hacer una fórmula distinta. Entonces, lo que estamos haciendo es hacer algunas modificaciones a la propuesta, porque no se trata de decir esto es todo o nada. El Ejecutivo tiene posibilidades de seguir generando cambios en el camino y mejorando, pero nosotros desde la Comisión no podemos decir que sí o que no a la totalidad de la propuesta. Estamos recogiendo el grueso de la propuesta del Ejecutivo y queremos votarla a favor. Tenemos disposición, la mayoría de quienes estamos acá, a votar a favor la propuesta, entendiendo que hemos incorporado 3 indicaciones que creemos además son admisibles, porque así también lo ha dicho la diputada Orsini, más allá de que pueda haber una visión distinta respecto de una de ellas. Creo que la mejor forma de salir de esta conversación es votando la indicación del Ejecutivo, que estamos disponibles a votar a favor, insisto en el punto, con indicaciones que le haríamos desde las parlamentarias que estamos acá de manera transversal. Creo que ese es el mejor tono para terminar esta conversación, en vez de que te retiren la indicación. O sea, no le sigamos generando más ansiedad ni más angustia a las mujeres, a la familia, a las madres, a los padres que están a cargo de sus hijos e hijas. Demos un paso en esta dirección, logremos dar esta aprobación y no limiten nuestras facultades legislativas, porque tampoco corresponde. Nosotros entendemos las facultades que tiene el Ejecutivo, pero también las parlamentarias tenemos nuestras propias facultades y las estamos usando dentro del marco de lo que la Constitución y las leyes nos permiten. Entonces, presidenta, yo le pediría que pudiéramos poner en votación el punto. El tema está hecho, acá hemos mostrado voluntad y disposición, y creo que esa voluntad y disposición se sigue expresando en la medida que vamos a aprobar la indicación del Ejecutivo, con algunas observaciones en particular, que no son nada del otro mundo por lo demás, porque están dentro de los marcos que hemos planteado en la discusión. Gracias, diputada Cariola. Diputada Yomans y luego diputada Osandón. Sí, o sea, en el mismo ánimo de la diputada Cariola, o sea, yo, al menos hasta ahora, y el tema de la ley de protección al empleo bien lo sabe el gobierno, que no es la forma que nosotros nos agrada, que nos guste para poder hacer frente a esto. Y de partida, también partir con algo anterior, ¿cierto? Cuando nosotros planteamos la extensión del postnatal de emergencia, se hizo un cambio por parte del gobierno en donde se planteó la licencia. Nosotros adoptamos la licencia como mecanismo porque el gobierno la había planteado, ¿cierto?, en este proyecto y su extensión. Y luego estamos accediendo a que sea la ley de protección al empleo con el monto tope de 70%, entonces también que se entienda que por este lado hemos estado cediendo, presidenta, por su intermedio hacia el gobierno, y hacerle llamado también a que avancemos en el debate. O sea, si hay puntos que no les parecen respecto a las indicaciones que vayamos a presentar nosotras, bien pueden seguir, ¿cierto?, conversando y presentando sus posiciones y a lo mejor alternativas en el resto del trámite legislativo, pero no retardar más, ¿cierto?, porque nosotras al menos también, y esto lo tengo que expresar, nosotras al menos también tenemos una posición política al respecto, y lo que estamos diciendo es que no nos parece que se establezca una discriminación, ¿cierto?, respecto a las trabajadoras del sector privado, y que se establezca el mismo monto tope que para las trabajadoras del sector público. Es así de simple, ¿cierto? Esa es la posición que a lo mejor no le agrada al gobierno, pero que pueden insistir a lo mejor en otra parte del trámite legislativo o resolverlo. Respecto a si tienen que hacer consultas con Hacienda, lo resolverán también en el resto del trámite, pero presidenta, creo que también insto a que avancemos en esta materia. Todo el resto de la indicación lo estamos aceptando, estamos aprobando, hicimos unas modificaciones que el gobierno además ya la habíamos conversado con anterioridad y que se había accedido también a eso, habíamos concordado, entonces tratar de hacer un llamado a que avancemos rápido nomás. Eso, presidenta.
Gracias, diputada Llamas. Diputado Sandón. Gracias, presidenta. Algo muy cortito. Yo primero que todo quiero decir que no estoy de acuerdo con que no ha existido buena fe. Yo creo que ha existido buena fe, ha existido en general bastante buen tono y hemos ido mejorando el proyecto, independiente que nos hayamos atrasado, pero no ha sido un tema de mala fe. Todos sabemos la dificultad que es conseguir incluso la venia y la firma del presidente. Ahora, tenemos 3 indicaciones. Yo creo que en 2 no hay ningún problema y tenemos una que es la que nos está entrampando. Dejémosles tal vez esa parte a la senadora. O sea, yo no, de verdad que avanzaría en esas 2 que yo creo que el Ejecutivo está de acuerdo, la indicación en general, y que las senadoras vean cómo pueden mejorar esa parte. Yo las invito a no seguir dilatando este proceso. Gracias, presidenta. Diputada Fernández. Gracias, presidenta. Mire, y pedirle ahí a su secretario por su intermedio. Yo entiendo lo que le pasa a la diputada Orsini, presidenta, porque es autora del proyecto, y lleva meses, y no debe ser fácil. Entonces, cuando sentimos que vamos avanzando, nuevamente tenemos que esperar. Entonces, yo creo, de verdad, hay que buscar la voluntad. Hay muchas mujeres que están viendo lo que está ocurriendo en la comisión hoy, mujeres con niños y niñas que de verdad necesitan de esto, y lo han planteado las organizaciones. Entonces yo entiendo que además debe ser muy duro, muy frustrante para las autoras del proyecto específicamente, que no podamos avanzar. Es decir, creo que hay que tener la voluntad y creo que tenemos que hacerlo. Es decir, y hacerlo por las mujeres. Es decir, yo insisto, las que están viendo, las organizaciones con las que han trabajado las diputadas, y por tanto creo que eso tiene que ser lo primordial y avanzar, porque más allá de las voluntades son meses. Es decir, yo recuerdo ya no me acuerdo cuando ya la diputada tanto Orsini y la diputada Gael en esta comisión en diciembre, y que reuniones para allá, reuniones para acá, y yo siento que estamos ya en mayo, terminando mayo, y seguimos para allá y para acá. Y esto al final no es nosotras, o usted, sino todas esas madres que están mirando esto y que ven que al final nos enredamos y no avanzamos. Y así que yo pido avanzar pensando en ellas. Eso, presidenta. Diputada Fernández. Subsecretario, tiene la palabra. Sí, presidenta, mire. Pero está la diputada Pérez, si quiere. Sí, diputada Pérez, disculpe, no la vi. Tiene la palabra. Gracias, presidenta. Mire, yo no soy autora de este proyecto. Lo fue en el primero, me invitó el diputado Díaz. No fue invitada, pero he levantado y he acompañado este proyecto, ¿ya? Porque creo y tengo la convicción de que efectivamente es necesario, y lo hemos conversado con las madres, con las organizaciones de mamás, ¿cierto?, y de familias que están esperando esto. Y yo quiero pedirle a las diputadas patrocinantes, a la presidenta, y también de ambas comisiones, porque hemos hecho todos los intentos, y yo les dije de un principio que yo primero desconfiaba del sistema, porque veníamos con una trayectoria importante de lo que había pasado en la mixta, en el tribunal, con amenaza del TC, y finalmente quien llegó al acuerdo fue en el Senado, en la Comisión del Trabajo, pero logramos algo que el gobierno se demoró, pero principalmente presentó casi la misma propuesta, y yo lo valoro. Pero no puedo sino también hacer ver que no me parece la fórmula del Ejecutivo, especialmente en los momentos que vivimos hoy día, donde todos tenemos que reflexionar de lo que vive nuestro país. Entonces eso del todo o nada creo que es muy, muy delicado, y yo le pediría al Ejecutivo que lo considere, así como también que nosotros debemos ser responsables en legislar, ¿ya? De verdad lo digo, pero no demorar esto, porque el gobierno lo que nos dice, mire, lo vamos a meter por el Senado, lo vamos a mandar por otra fórmula, pero de aquí lo retiro porque no me gusta como lo quieren legislar. Y creo que eso habla muy mal de lo que hemos podido ir construyendo. Nosotros aquí llevamos meses esperando, pasó el receso legislativo y le dijimos al Ejecutivo y tenemos la voluntad, ¿ya? Y yo desde ya pongo, ¿cierto?, toda mi voluntad para acompañar y apoyar, pero que salga este proyecto, que lo saquemos de la comisión, que lo despachemos de sala, y el Ejecutivo y tanto nosotros vamos a tener que ser capaces de buscar un entendimiento. Yo no podría entender de la clase, ¿cierto?, parlamentaria y política, que hoy día retiremos lo que pusimos en la mesa y que llevamos años esperando, ¿ya? Y por lo tanto hago un llamado a todos y todas, creo que es lo más responsable hoy día dialogar y buscar entendimiento. Gracias.
Gracias, diputada Pérez. Solamente para tranquilizar a las parlamentarias, decir que estamos citadas hasta total despacho y vamos a votar este proyecto antes de las 5:30, ya sea retirando la indicación del Ejecutivo, votando el proyecto original, o ya sea votando la indicación del Ejecutivo con las observaciones de las parlamentarias. Tiene la palabra el subsecretario. Muchas gracias, presidenta. Nosotros en el mismo tono que hemos intentado colaborar en la sesión, recordar simplemente, ¿no?, algunas cosas. Nosotros perfectamente podríamos, este es un proyecto que fue declarado inadmisible en la sala, se ganó la admisibilidad por una mayoría circunstancial, un expediente que ya conocemos. Nosotros de buena fe hicimos buscar una fórmula. Yo desde que intervine en este proyecto he sido garante de que las propuestas lleguen. En ese sentido, la buena fe nunca puede ponerse en duda. Estos son temas mayores del punto de vista de poder hacer un estudio con Hacienda, con el Ministerio de la Mujer, con el Ministerio del Trabajo, buscando el ok del Presidente de la República para avanzar en fórmulas de universalidad, que fue lo que la Comisión nos pidió. La base de la negociación para la oposición y también para los parlamentarios de Chile Vamos que concurrieron a este acuerdo eran tres cosas: tener un acuerdo en la Cámara de Diputados, avanzar en la universalidad y que el Ejecutivo concurriera en este boletín como un reconocimiento al trabajo que las parlamentarias están haciendo. Presentamos una indicación que llegó el día de hoy porque doy fe de que se terminó de construir el día de hoy, porque no es fácil construir una política pública desde el Ejecutivo eludiendo las mínimas normas de responsabilidad, y por eso que no hubo un llamado, ninguna reunión. A mí la presidenta me escribió un mensaje: oye, si el lunes no hay más tiempo. Y yo le dije: presidenta, el lunes vamos a llegar, y llegamos con la indicación. Fue explicada la indicación. Pero si aún así resulta que hay una observación de constitucionalidad de fondo, los parlamentarios pueden recurrir al Tribunal Constitucional. Nosotros creemos que hay una diferencia porque las mujeres están en circunstancias distintas, por lo tanto el trato tiene que ser distinto. Pero nosotros como Ejecutivo no vamos a permitir, presidenta, se lo digo con el mayor respeto, a que a través del expediente de una indicación abiertamente inadmisible, que el secretario lo sabe, a pesar de que le he preguntado, le he pedido 3 veces su intervención, esta es la 4ª, que declare que es inadmisible. Al final del día se va a aprobar la indicación inadmisible por mayoría circunstancial, se va a ir al Senado así, y a nosotros nos va a poner en la dificultad política de tener que ir a hacer una reserva de constitucionalidad, asumir un costo político, presentar un veto o promulgar algo que es inconstitucional. Y eso evidentemente para nosotros no es sostenible, presidenta. Entonces, la indicación fue formalmente retirada. Si la comisión desea, nosotros podemos buscar los mecanismos para ingresarla antes de las 5:30 de nuevo, si es que están disponibles a llegar a un acuerdo en los siguientes términos, que es eliminar la frase que estamos de acuerdo, asegurar los 3 meses, pero no aumentar los topes porque eso aumenta gastos financieros. Y para la tranquilidad de las personas que nos están viendo, si no hay un acuerdo acá, y sin perjuicio de lo que vamos a hacer, de que esto está puesto en tabla para el jueves, nosotros vamos a hacer la reserva de constitucionalidad y vamos a ingresar este proyecto como mensaje presidencial el día de mañana al Senado con discusión inmediata. No queremos hacer eso, pero podemos hacerlo. Entonces, yo lo que le pido es que recapacitemos, hagamos algo que sea constitucional, lleguemos a un acuerdo acá, estamos ahí, pero por querer aumentar el tope, por decir que no necesita el gobierno en un tono que creo que no es el tono que hemos llevado, no nos está dejando otra alternativa, presidenta. Entonces, la indicación ya fue retirada, no sé si el secretario puede tomar nota de aquello, y evidentemente nosotros la vamos a reingresar con los recuerdos que ya hemos tomado de buscar un acuerdo, y si no, nosotros vamos a ingresar esto con discusión inmediata al Senado mañana o el día miércoles, para no dar ninguna señal de que estamos con afán dilatorio, ninguno. Y en eso muy claro quiero representar a los ministros y a los subsecretarios del Ejecutivo que estamos presentes en esta comisión, presidenta. Gracias. Sí, a mí me parece que lo que está fuera de tono y lo que ha generado el cambio en el tono de esta discusión es que usted, subsecretario, cuestione mis facultades. La que determina la admisibilidad o la inadmisibilidad de una norma soy yo. Y si usted cree que yo no voy a permitir que usted apruebe algo que es abiertamente inconstitucional y que todos saben, usted está cuestionando mis facultades y mi decisión. Y yo pago los costos de mi decisión. Y a mí eso me parece una falta de respeto. Yo no sé si a usted le parece que mis facultades son menores porque soy mujer, porque soy joven, porque no le parezco lo suficientemente respetable como presidenta como para poder tomar esta decisión,
Pero a mí me parece una falta de respeto que usted plantee acá que mi facultad, que yo estoy ejerciendo dentro de las facultades constitucionales, que es declarar una norma que además ha sido patrocinada por todas las parlamentarias de esta comisión como constitucional, que usted lo cuestione de esa manera cuando no es su facultad hacerlo, porque no recae en usted. Y que usted pase por encima de mis facultades y de mi autoridad, a mí me parece una agresión. Y eso es lo que ha cambiado el tono de esta discusión. Nada de eso ha sucedido. No le he dado la palabra, subsecretario. Pero nada de eso ha sucedido. También me parece una falta de respeto que me interrumpe y que no me pida la palabra. ¿Hay una parlamentaria pidiendo la palabra? Recién. ¿No? Ya, tiene la palabra, subsecretario. Presidenta, mire, insisto, en el mismo tono. Yo no estoy cuestionando ni agrediéndola de ningún tipo. Nosotros tenemos la convicción, de partida este fue un proyecto declarado completamente inadmisible. No fue así. Discúlpeme, pero fue declarado admisible. En la sala de la Cámara de Diputados por la mesa y después eso se revirtió. En segundo lugar, evidentemente que usted tiene la facultad última de tener la admisibilidad, eso nunca ha estado en duda. Yo solamente he querido consultar la opinión del señor secretario de la Comisión, que es un abogado ministro de fe, no quiere hacer presente su opinión, no hay problema. Pero todos sabemos que la indicación que usted está promoviendo es inadmisible porque irroga gasto fiscal, porque está en el ámbito de la seguridad social, vulnera al menos dos numerales. Me corresponde decirle interpretarla a mí. Vulnera al juicio del Ejecutivo al menos dos numerales clarísimos del artículo 65, y eso no tiene nada que ver con la residencia ni con su género. Son normas legales, nosotros tenemos la facultad evidentemente de discutir en esta sede. Entonces, yo le digo, Presidenta, si usted quiere podemos llegar a un acuerdo, y si no, bueno, hicimos todo lo que podíamos nomás, y a lo imposible nadie está obligado. Muchas gracias, Presidente. Subsecretario, la sala es soberana, no así la mesa. Y la sala de esta corporación ha declarado este proyecto como constitucional. Usted no tiene facultades para declarar constitucional o no constitucional una indicación. Eso recae absolutamente en nosotros. El secretario quiere dar su opinión sobre la constitucionalidad, ha estado pidiendo la palabra para aquello, así que tampoco es cierto que no la dé porque no lo quiere. Yo no le había dado la palabra, le pido perdón. Secretario tiene la palabra y después la diputada Yomas. Está silenciado, Carlos. Perdón, Presidenta, ahora sí. Solo quiero ser muy preciso. En esto está claro que hay normas que eventualmente podrían, en opinión de este secretario, tener algún revete de inadmisibilidad, pero eso se lo hice presente a quienes tengo que hacérselo presente, y la Presidenta, que es la que tiene la facultad según el reglamento, ha tomado una decisión. Eso es simplemente. Muchas gracias, diputada Yomas. Sí, Presidenta. Miren, ánimo de poder continuar. Yo al menos lo que creo es que por lo que estamos en esta situación es que me da la impresión que el Ejecutivo pensaba que iba a presentar una indicación y por eso simplemente nosotros teníamos que actuar como buzón y llegar y aprobar. Y creo que ese no era tampoco el ambiente de conversación que teníamos previamente, Presidenta, porque mire, las cosas hubieran sido distintas si no hubieran presentado la indicación antes, hubiéramos tenido el tiempo para conversar. Usted, de hecho, subsecretario, por su intermedio, Presidenta, señaló que no habíamos demorado mucho analizando, o sea, tuvimos minutos para poder juntarnos, analizar la indicación que nos presentaron y poder tener una opinión, y que ahí ustedes pudieran saber, ¿cierto?, cuáles eran los aspectos que nos parecían y otros que consideramos que era necesario hacer modificaciones. Pero al parecer eso no es del interés del Ejecutivo. Entonces yo veo más bien por parte del gobierno respecto a esta indicación que hay una posición más bien de imponer. Entonces llamaría a que lográramos volver a conversar sobre los puntos. Nosotros ya hemos planteado sobre qué puntos estamos de acuerdo o podríamos estar disponibles a conversar y qué cosas nos parecen que es importante poder mantener, y es un tema mínimo que tiene que ver con la discriminación entre funcionarias, entre trabajadoras. Entonces yo creo que nosotras podemos cambiar el tono, podemos modificar, ¿cierto?, a lo mejor los términos en que se ha dado esta conversación. Yo súper disponible a eso, Presidenta. Pero creo que a mí lo que no me gusta es que se trate, ¿cierto?, de insistir en que si no nos dan esto, entonces retiramos la indicación y hasta ahí llegamos, ¿cierto? Y lo haremos entonces presente en el Senado. Como allá podemos a lo mejor ganar los votos, ¿cierto? Entonces, a mí no me parecen esos tonos, Presidenta. Eso quiero transmitir. Así como nosotras podemos a lo mejor haber
establecido tonos que les molesta al Ejecutivo, perfecto. Podemos reevaluarlo, conversar nuevamente, pero creo que partamos de la base de conversar sobre la indicación, los puntos que nos parecen, los que no nos parecen. Entiendo que el que no nos parece es uno, y sobre el cual nosotros hicimos la indicación. Si al Ejecutivo no le parece, también puede pelear sobre esa indicación en el Senado, y así podemos hacer avanzar la indicación como tal y el proyecto de ley, Presidenta. Esa es mi propuesta, y es la propuesta también de las otras parlamentarias. Sobre ese punto, poder discutirlo en el Senado, pero nosotros tenemos que hacer valer nuestra posición política al respecto, ¿cierto? Porque lo que le quiero transmitir al Ejecutivo es que sobre ese punto, que nos parece relevante, nosotros no podemos decir, nos parece lo que dice la indicación, porque a nuestro juicio establece una discriminación. Entonces, queremos hacer patente esa posición política. A lo mejor ustedes pueden hacer esa modificación en el Senado, pero a nuestro juicio yo no puedo votar en contra de lo que pienso. ¿Me entiende, Presidenta? Y creo que es lo que hemos planteado también acá. Entonces, hacer ver eso al Ejecutivo, que lo puedan reevaluar, instar nuevamente a conversar y a que podamos avanzar en el proyecto. Ofrezco la palabra, subsecretario Pizarro. Gracias, Presidenta. Por su intermedio, a la diputada Llomas, nunca he pensado y no pensaría que es un buzón de la Comisión respecto de la iniciativa del Ejecutivo. Tan claro es eso que presentamos una indicación que nos señalaron que era insuficiente por no ser universal la vez anterior, y la mejoramos por la línea que se nos pidió ir mejorando para alcanzar el punto de entendimiento. Luego tenemos esta indicación que está ahora, en que nos plantea tres aspectos, dos de los cuales probablemente podríamos terminar en un punto de entendimiento, pero un tercero que involucra un gasto distinto, gasto que no conocemos, y no sería serio de parte nuestra estar diciendo alguna opinión al respecto, porque eso claramente tiene que ser analizado desde el punto de vista de informe financiero, desde el punto de vista Hacienda, DIPRES, que no somos los que estamos en este momento acá. Entonces, en ningún momento, y si se ha entendido así, quería aclararlo, hemos pensado que aquí está la indicación nuestra, por favor, apruébela, porque esto es lo que vamos... No, hemos mostrado un ánimo permanente de llegar a un punto de entendimiento. Esta es la segunda indicación, porque la primera se nos dijo que tenía que ser universal. Tenemos 3 puntos sobre la mesa, los cuales probablemente sobre 2 podamos tener algún punto, y tenemos uno en el cual claramente no podemos en forma responsable decir algo, porque es algo que involucra un gasto fiscal el cual no está dimensionado, no conocemos, y tampoco está dimensionado y tampoco se conoce por qué nos lo están proponiendo. Entonces, si se entendió que estábamos hablando de un buzón o algo así, no ha sido así, Presidente. Ofrezco la palabra a las señoras parlamentarias. Presidenta, pero entonces lo que propongo es que votemos la indicación del gobierno, ¿cierto?, en los términos hasta ahora que llevamos el acuerdo, y de manera separada, ¿cierto?, esta indicación sustitutiva que proponemos la parlamentaria, y sobre la cual el gobierno tiene obviamente la facultad de decir que está en contra, de solicitar que se declare inadmisible, y dejamos todo eso patentado en la discusión. Propongo eso, porque en el fondo hay un ámbito en el que ya avanzamos y estamos de acuerdo, y hay este aspecto que podemos también tener una posición separada en el debate, ¿cierto? Y votarlo separadamente también. ¿Subsecretario? Sí, Presidenta, muy breve. Mire, la indicación ya fue formalmente retirada. Sí, fue retirada. Por lo tanto, nosotros tenemos 2 alternativas, que evidentemente usted pueda citarnos a una sesión mañana, pues nosotros podemos volver a conversar los términos de reingresar la indicación con algún cambio, o al menos evitando evidentemente que se vulnere la iniciativa exclusiva del Presidente de la República, o derechamente votar hoy día, porque la indicación 1 que mencionó el subsecretario ya fue retirada, ya fue rechazada, solamente quedaría votar la que usted presentó en la última sesión, e irnos a la sala hasta el jueves, y nosotros tomaremos los caminos, pero la indicación ya fue formalmente retirada y no se puede votar. Por lo tanto, podemos encantados reunirnos más tarde para volver a reingresarla, así que podemos conversar, o mañana, antes del jueves. La disposición del Ejecutivo sigue vigente para poder llegar a un acuerdo dentro de la constitucionalidad, por cierto. Subsecretario, basta que usted retire el oficio en el que retira la indicación y listo, se soluciona el problema. No es cierto que por haberla retirado no puede, tal como retiró la indicación, puede retirar el oficio que la retira. Entonces díganos que no hay voluntad
simplemente de tener la fórmula que establece la diputada Llomas, que es votar la indicación en la que estamos de acuerdo y luego permitirnos votar nosotros aquella indicación en la que ustedes no comparten. Si no están de acuerdo con eso, díganlo sí, pero no es faltar a la verdad decir que no hay otra solución. Usted puede perfectamente retirar el oficio de retiro. Sí, Presidenta, pero la propuesta de la diputada Llomas en el fondo hace que en el fondo se va a aprobar nuestra indicación y ustedes van a presentar una indicación que es inadmisible. Nosotros no nos vamos a exponer a eso en esos términos. Preferimos mantener la posición del gobierno, lamentar mucho que no hayamos podido llegar a un entendimiento y encantados de poder discutir la constitucionalidad, sobre todo, desde luego, la respectiva reserva de constitucionalidad a la moción que va a salir en el informe de hoy. Y lo discutiremos en la sala y bueno, lo lamentamos mucho, pero no tenemos espacio para aumentar el gasto fiscal por indicación parlamentaria, y eso todos lo sabemos en esta comisión, Presidenta. Gracias. Bueno, ofrezco la palabra a las señoras parlamentarias, si no voy a poner en votación en particular el proyecto. No hay más palabras, entonces subsecretario, por favor, secretario, por favor, tome la votación de la última indicación pendiente. Presidenta, a ver, para aclarar el tema, entonces, estando ya retirada la indicación del Ejecutivo en términos formales, no hay indicaciones que votar, salvo quizás La de los 3 meses, la que usted había presentado, que quedó pendiente. pero Sí. para aumentar 150, 180 días. Perfecto. Entonces, en votación, la indicación presentada por el diputado Orsini para aumentar el plazo de 150 a 180 días. Diputada Cariola. Doña Carol Cariola. Perdón, es la indicación de la diputada Orsini, ¿verdad? Que justo Sí. me llamaron por teléfono. Sí, a Sí, favor, Carlos. Gracias, diputada. Doña Maya Fernández. No está doña Maya. Doña Maya Fernández, diputada Fernández. Vamos a atender. Diputada Hoffman. Perdón, doña Maya. Está sin micrófono. Esta fue la indicación que presentamos la semana pasada, ¿no? Sí, la diputada Orsini le presentó al final de la última sesión. En la tarde a las 6 de ahí. A las 6 quedaron de llegar. Perfecto, gracias, doña Maya. Diputada Hoffman. Doña María José Hoffman. El micrófono, diputada. Ahí. Sí, gracias. La verdad es que estoy bastante de acuerdo, pero ustedes saben la posición que he tenido en proyectos que son indicaciones inconstitucionales, pero no la voy a votar en contra, me voy a abstener porque estoy absolutamente de acuerdo con el fondo. Gracias, diputada. Diputada Olivera ya no está. Perdón, doña Jimena Sandón. Lamento lo que está sucediendo en este minuto. Yo creo que podemos llegar a 180 días con el patrocinio del Ejecutivo. Yo me abstengo también en esta indicación, porque estoy de acuerdo con el resto del proyecto y espero que esta semana podamos seguir avanzando. Gracias, Carlos, y gracias, Presidenta. Gracias, diputada. Doña Joana Pérez. Doña Joana Pérez, su voto. A favor. Gracias, diputada. Doña Gael Llomans. A favor, Presidenta. Diputada Rubio ya no está. Estoy. Perdón, no la había visto, diputada. Sí. Su voto. A favor. Gracias, diputada. Doña Virginia Troncoso. Me abstengo, secretario, gracias. Gracias, diputada. Presidenta. A favor. Gracias, diputada.
6 votos a favor, ninguno en contra, 3 abstenciones. Aprobada la indicación, presidenta. Gracias. Solo señalar que el proyecto está puesto en tabla para el miércoles, en primer punto de la tabla, no para el jueves, para tranquilidad de las madres que nos están viendo. Estoy hablando acá con el presidente, teníamos un acuerdo para que fuera el miércoles el primer punto de tabla y así será respetado por lo que me informa. Subsecretario. Sí, presidenta. Bueno, en el marco del término de la discusión, desde luego nosotros, para expresa constancia de la historia fidedigna de la ley, evidentemente el texto aprobado, en particular de la Comisión en su segundo informe, es un texto que vulnera evidentemente el artículo 65 de la Constitución, la iniciativa exclusiva del Presidente de la República, tanto en materia de gasto fiscal como en materia de seguridad social. Por lo tanto, queremos dejar hecha la reserva de constitucionalidad. Y para terminar, presidenta, de aquí a que se vea el proyecto de ley, en la sala, que puede ser miércoles jueves, yo quizás estaba mal informado, si tenemos la unanimidad de los comités, podemos presentar una indicación en la sala y poder buscar un punto de entendimiento. Así que nosotros no vamos a dejar de manifestar la voluntad de conversar si es que logramos construir un texto que, respetando la Constitución, pueda cumplir este objetivo de cara a la sala. Si no, bueno, ya le había comentado las otras ideas que nosotros podíamos hacer, que podíamos llevar adelante. De todas maneras, agradecerles a las parlamentarias por la oportunidad de haber tenido un debate que, bueno, no llegó a buen puerto, a lo imposible nadie está obligado. Lo lamentamos mucho porque hicimos un esfuerzo importante, si es un tema de tiempo, podríamos haberlo corregido. Pero bueno, es lo que podemos ahora nosotros responsablemente hacer, como ha dicho el subsecretario Pizarro. Ojalá que haya voluntad para buscar un entendimiento de aquí al miércoles, y si no, bueno, nosotros lo veremos esto en las instancias que el trámite legislativo nos permita verlo. Así que muchas gracias, presidenta, por toda esta discusión. Secretario, tengo una duda. En el caso de que el Ejecutivo ingrese una indicación en la sala, ¿eso haría que el proyecto vuelva de nuevo a la comisión? No, presidenta, ya despachado por la comisión en particular en segundo trámite, debe ir a la sala, salvo que por unanimidad se acordara algún trámite distinto, como votar inmediatamente la indicación en sala o eventualmente poder ir un nuevo segundo informe. Pero eso ya es resorte de la sala o de los comités que en su minuto. Entonces no existe la posibilidad que está planteando el subsecretario. Sí, o sea, existe en cuanto lo acuerden los comités en la sala. Claro. Estaba pensando en eso, presidente, un acuerdo unánime con los comités, podríamos llegar a un entendimiento más, digamos. ¿Para que vuelva a la comisión? No, para votar en la sala una indicación o pedir un nuevo segundo informe. Son las dos alternativas que plantea el señor secretario. Estamos plenamente de acuerdo en que son vías posibles. Ok, yo creo que estamos disponibles con las parlamentarias a que, en el caso de que sean acogidas, o sea, como quiero ser súper clara, en los términos en los que está planteado, para nosotras es imposible suscribir, porque implica votar algo en lo que no creemos, como decía la diputada Yomás. Y si bien nosotros estamos disponibles a ceder, y si nosotras hubiésemos querido que esto fuera financiado de una forma distinta, hubiésemos querido que se hiciera de otra manera y podemos ceder en los mecanismos, pero si hay algo que no podemos transar en nuestras convicciones. Y estamos convencidas de que una discriminación arbitraria a las trabajadoras no es sostenible, que el tope para las trabajadoras del sector privado del 70% de su salario con 700.000 pesos de tope es un tope muy, muy bajo, que no alcanza para poder cubrir las necesidades de muchas de las madres que no tienen la posibilidad de poder cuidar y trabajar a la vez, y en esos términos para nosotros es imposible suscribir un acuerdo de aquí al miércoles. Ahora, si hubiese voluntad de terminar con esa discriminación entre las trabajadoras y si se nos presenta una indicación que lograra suscitar acuerdo, nosotras podríamos solicitar a nuestros jefes de comité esa unanimidad. A todas las parlamentarias acá representamos a todos los comités y si estamos todas de acuerdo podríamos hacerlo, pero solo adelantarme a decir que no estamos en condiciones de aceptar discriminación. Eso, ofrezco la palabra para cerrar a alguna señora parlamentaria que quisiera decir algunas palabras de cierre. Diputada Cariola. Sí, presidenta, no, yo me sumo a lo que usted ha dicho. Creo que es muy lamentable lo que ocurrió hoy. Acá se mostró toda la voluntad, toda la disposición de la autora, de las diputadas de la comisión. Dijimos que íbamos a aprobar la indicación, el Ejecutivo la retiró
nada, creo que y espero que si se logra un acuerdo o alguna solución o salida para este proyecto de ley en función de los intereses de las mujeres, de las madres, de los padres también que están en esta dificultad, el Ejecutivo vea esto como una definición que es humana. No estamos aquí en una negociación de cosas, no es una feria esto, no estamos comprando ni vendiendo una mercancía, estamos hablando de vidas, estamos hablando de personas, estamos hablando de seres humanos que lo están pasando mal, a los cuales todo este tira y afloja que ha llevado adelante el subsecretario Máximo Páez, me parece que lo único que genera es ansiedad y angustia, y creo que es lamentable, porque nosotros no estamos pidiendo nada del otro mundo, lo único que estamos pidiendo es igualdad de condiciones. Lo único que estamos planteando es mejorar algunas condiciones en función de los objetivos trazados con esta propuesta, que por lo demás no es nada fuera de lo que ya se hizo previamente. Entonces, yo lo lamento, Presidenta, lo lamento tremendamente porque personalmente estaba muy disconforme inicialmente con la propuesta y sin embargo me allané y me abrí por la propia convicción de la autora a que le diéramos para adelante con la nueva propuesta, con algunas observaciones pequeñas, pero aún así no hubo voluntad y quiero que eso quede explícito, que quede claro, que las mamás que nos están escuchando sepan de la falta de voluntad y nuevamente de la muestra de indolencia que tiene este gobierno. Eso, Presidenta, gracias. Gracias, diputada Yeman. ¿Secretario? Presidenta, sí, que No, falta... Cariola, no Yeman. Cariola, preciosa, perdón. Perdón, diputada. No, que falta designar diputada informante. En el primer informe lo hizo usted, Presidenta, no sé si también lo hace en el segundo, ya que es el mismo texto prácticamente. ¿Sí ¿O hay alguna otra propuesta? Sí, sí, secretario. Gracias, Presidenta. ¿Alguien más quisiera hacer uso de la palabra? ¿No? Bueno, por haberse cumplido el objeto de la sesión, esta se levanta.